Silvia Bonilla. Ella es abogada constitucionalista, defensora de derechos humanos y de la naturaleza y militante feminista. Si nos confirman si ya tenemos a nuestra compañera, muy bien. Muy buenos días, Silvia, ¿cómo estás? ¿Si podemos escucharla? Probamos el audio para ver si es que la Sí, tenemos al aire. aquí estoy. Hola Luisana, hola Jorge y un buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Silvia, por brindarnos tu tiempo justo para iniciar esta conversación, este análisis. Como te decíamos, como estábamos diciendo un momento, estamos en un momento de incertidumbre respecto a los resultados que se entregaron desde el Consejo Nacional Electoral y quisiéramos entender qué es lo que está pasando en este proceso, ¿no? Desde su normativa. ¿Era legal el acuerdo que se llegó el día viernes 12 de febrero, que hubo esta reunión entre los candidatos, se firmó un acuerdo con el CNE, ese acuerdo no ha sido aprobado legalmente? ¿Esto era posible hacer? ¿Es posible también que no se apruebe, dar marcha atrás a los acuerdos? ¿Cómo lo podemos ver desde la normativa? Sí, bueno, primero habría que considerar que por ser un escrutinio nacional, es decir, por ser el binomio presidencial, esto tiene que pasar por el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que las juntas provinciales, cuando son escrutinios nacionales, las actas que producen son actas de resultados provisionales. Esas actas de resultados provisionales de las juntas provinciales y de las juntas del exterior van al Consejo Nacional Electoral y es el Consejo Nacional Electoral quien conoce estas actas, las procesa y en un escrutinio nacional las suma y produce los resultados cuando son binomios presidenciales, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos, ¿sí? Considerando eso, quienes pueden realmente decidir en escrutinio nacional son las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral. En el escrutinio nacional, y lo establece el artículo 141 del Código de la Democracia, se puede disponer que se realicen verificaciones o comprobaciones que el Consejo Nacional Electoral o que sus consejeros y consejeras estimen pertinentes. Esto dice textualmente el artículo 141 del Código de la Democracia. Es decir, que si hubo un acuerdo, digamos, que goce de legitimidad democrática en la que dos candidatos se sientan, conversan frente a lo que está sucediendo, el CNE tiene la posibilidad, más allá de considerar al acuerdo como legal, procesarlo y legalmente resolver, ¿sí? Y tiene las potestades para resolver a partir del acuerdo. Esto no pasa, recordemos que el Consejo Nacional Electoral en sesión del Pleno se reúne, las y los consejeros ponen a consideración un informe jurídico y en la votación, digamos, queda este vacío porque no existe realmente una votación. Hay dos votos a favor, un voto en contra, una abstención y una desaparición, llamémosla así. Entonces, en ese sentido, no existe una votación real. Ayer escuchamos a Diana Tamaén decir que esto se procesó como una reclamación, ¿sí? Como uno de los recursos electorales, como una reclamación, y que esta reclamación fue negada, ¿sí? Eso la escuchamos decir, yo la escuché en una entrevista que tuvo con El Comercio, me parece, y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral no ha dado el trámite correspondiente, no ha asumido sus funciones, porque no tenía, a mi criterio, que aplicar esto como una tramitación de una reclamación, sino que podía hacerlo según el artículo 141. También recordemos que en las elecciones de 2017, ya Guillermo Lasso, cuando él acusaba de lo mismo, de fraude electoral al Consejo Nacional Electoral en ese momento, también utilizó esta figura del 141 para solicitar que se revise, me parece que alrededor de 4.000 u 8.000 actas. ¿Sí? En ese sentido, era potestad del Consejo Nacional Electoral tomar estas decisiones para garantizar la transparencia, no solo del escrutinio, sino de la veracidad de las actas procesadas, ¿sí? Y podía dar paso a través de una resolución y no lo hizo.
O sea, es decir, estamos en manos en este momento del Consejo, del Pleno del Consejo, y simplemente no hay la voluntad política para continuar con el recuento. O sea, ¿eso es más o menos la lectura que podemos hacer o cuál sería la lectura que podemos hacer? Perdón, Silvia, Sí. yo a eso agregaría, el martes estuvimos hablando con Carlos Larrea de la Universidad Andina Simón Bolívar y quizás se evidencia lo que comenta Luisana es este tema entre lo técnico y lo político, que ya se venía dando y que se han dado el cuestionamiento a los consejeros, las consejeras del Consejo Nacional Electoral y que vienen arrastrando como estos temas con el contencioso electoral. Frente a eso, ¿cuál sería la salida que se medie entre lo técnico y lo político? Porque evidentemente es un actor político el Consejo Nacional Electoral. La salida de Verde Soto de la sesión en esta votación y de no establecer un voto, porque también, y eso para conversar más adelante, no se dio una decisión al país desde el Consejo Nacional Electoral. Es ni chicha ni limonada, porque ni se aprobó ni se negó, ni se rechazó el informe para este tema de la revisión de la votación, Silvia. Sí, antes de esta sesión del Pleno, también lo pongo así, el Consejo Nacional Electoral resolvió extender el plazo en, me parece que 1 o 2 juntas del exterior, no estoy segura. 4 días. Eso quiere decir que estos 4 días que le dio de ampliación de plazo para que las juntas del exterior envíen las actas, porque tienen que mandar las actas físicas para que el CNE los pueda conocer en sesión de escrutinio nacional, todavía tiene tiempo el Consejo Nacional Electoral para volverse a reunir, ¿sí? En esta nueva sesión de escrutinio nacional u otra que el CNE considere pertinente, podría resolver, sí, insisto, en virtud de este artículo del 141, que dice que el Consejo podrá disponer, no dice cuándo, no dice condiciones, podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias. Es decir, puede hacerlo sin tramitar un recurso, sin tramitar como una reclamación, puede decidirlo, ¿ya? Si es que existiría esto que se llama voluntad política para que el CNE proceda a través de este acuerdo que se dio previamente al reconteo o el recuento de varios porcentajes de urnas alrededor de varias provincias, podría hacerlo. Es decir, no necesitaba tramitar como reclamación, no necesitaba poner a votación la reclamación, podría decidirlo. Sí, además entendemos que ya tienen un instructivo armado, que ya tienen un informe jurídico y que ya tienen las herramientas, y vemos que hay voluntad también del Ministerio de Finanzas de entregar el dinero para poder hacerlo, ¿sí? Es decir, no habría pretextos. Ahora, sí es un problema de decisiones políticas. Entendemos también que las y los consejeros no son neutrales en temas políticos y que en ese sentido, especialmente Verde Soto, ha mostrado sus cartas, ¿no? Es decir, ha sacado comunicados individuales, comunicados de prensa, se ha manifestado de forma individual, ¿sí? No, sí como consejero, pero no como Consejo Nacional Electoral, y en ese sentido ha provocado también esta disrupción dentro del Consejo Nacional Electoral, que sabíamos que existe, que va a permanecer, pero que en este caso, si es que no hay las posibilidades de gestionarlo, lo que va a provocar es más incertidumbre y más acusaciones de falta de transparencia. Eso es lo único que va a provocar. Bien, a la luz de lo que ya hemos conversado, se puede decir que hay una aplicación normativa a cabalidad, o realmente estamos teniendo problemas en la aplicación de la normativa electoral en este contexto? Ahí hay un problema que subsiste de fondo en el Código de la Democracia. El problema de fondo del Código de la Democracia es que procesalmente no es lo más adecuado, ¿sí? Es muy compleja la aplicación procesalmente del Código de la Democracia, porque
no voy a decir que tiene contradicciones, pero sí que tiene vacíos legales, ¿sí? Asistimos hace un poco más de un año a la tramitación de reformas al Código de la Democracia, y estas reformas lo que debían prever, más allá de las posiciones políticas sobre las formas de adjudicación de escaños, por ejemplo, debería haber resuelto estos problemas que el Código de la Democracia no es la primera vez que manifiesta, sino que manifiesta cada proceso electoral. En ese sentido, estas contradicciones o estas lagunas o estos vacíos del Código de la Democracia permanecen. Es decir, no se corrigieron y se manifiestan nuevamente en este momento, ¿sí? La forma para presentar los recursos no es la más clara, ¿sí? Se puede interpretar varias cosas a partir de la misma lectura del Código de la Democracia, especialmente cuando se trata de elecciones nacionales y de escrutinios nacionales, cuando conocen primero las juntas provinciales y luego el Consejo Nacional Electoral en sesión de escrutinios nacional, ¿sí? Es por eso que, a pesar de que el Código de la Democracia se refiere a las reclamaciones únicamente como una posibilidad dentro de los escrutinios provinciales con las juntas provinciales, el Consejo Nacional Electoral ha tramitado estos pedidos de Pérez y de Lasso como una reclamación en sesión de escrutinios nacional. Esto, digamos, es una interpretación del Código de la Democracia porque no lo establece de forma expresa y sin embargo ha sido tramitada así. Digamos, tampoco lo prohíbe, pero tampoco existe la forma legal, digamos, lo más adecuado. Sí, entonces es complejo la aplicación del Código de la Democracia. Esto ya ha traído problemas anteriores que no se han resuelto y que persisten. Más allá de eso, yo no podría decir de forma tajante que ha habido ilegalidad en los procedimientos del mismo Consejo Nacional Electoral y que tampoco habría ilegalidad en la forma en la que podrían proceder a un posible recuento, insisto también. El Consejo Nacional Electoral tiene todas las facultades para hacerlo como una decisión política, sí, porque el Código de la Democracia les faculta sin condiciones para hacerlo. ¿Sí? Solamente como una decisión para garantizar la transparencia. Además, hay varios principios que rigen el Código de la Democracia. Uno de ellos es la transparencia, la publicidad, pero otro también es que el Consejo Nacional Electoral está llamado a garantizar la validez de las elecciones. Y en ese sentido, estas formas que le da el Código un poco más amplias, lo que permitirían es básicamente eso. En ese tema, y como para ir cerrando, el posible escenario que se daría, que ya fue manifestado desde el Consejo Nacional Electoral, es la proclamación de los resultados. Y que luego de la proclamación de esos resultados se podría generar alguna impugnación. ¿Cómo le ves este escenario que aparentemente ya es el que está echado a las cartas, el que está dado, el que sería frente al tiempo que ha demorado la resolución? Claro, el tema de la votación y de los resultados no es tanto de la urgencia y del tiempo que se dé de un momento a otro, sino que se dé con un proceso claro, transparente, ¿no es cierto? Pero se van a dar, entonces, la proclamación de resultados, van a ingresar estas últimas actas del exterior, de países del exterior, y se dará la proclamación de resultados, y luego de eso tendrán los candidatos, quienes se sientan afectados en sus derechos políticos y en su participación, una reclamación formal. Y esto podría también inmiscuir al Tribunal Contencioso Electoral. Podría empantanarse el escenario, y ya estamos en una segunda vuelta. El candidato Arauz se encuentra ya en Estados Unidos dando conferencias y captando ese voto que le es necesario para la segunda vuelta. Silvia. Sí, lo que ya se ha anunciado del Consejo Nacional Electoral es que va a haber una proclamación de resultados cuando se reinstale la sesión de escrutinios nacional con las juntas faltantes del exterior. Y ahí, con la proclamación de resultados y con la notificación a las organizaciones políticas con los resultados, lo que cabría serían recursos, ¿sí? Recursos electorales en lo administrativo o también recursos electorales en lo contencioso electoral, que podrían darse a la par.
Es decir, para interponer un recurso subjetivo contencioso electoral en el TSE, no es necesario agotar instancias administrativas en algunos casos. Cuando se trata de resultados es uno de ellos. Entonces se podría interponer directamente al Tribunal Contencioso Electoral un recurso, y el Tribunal Contencioso Electoral también tiene la disponibilidad, digamos, la posibilidad de que en la admisión a trámite al juez o jueza ponente puede, de creerlo pertinente, disponer en el mismo auto de admisión de la causa una diligencia de apertura de paquetes electorales y verificación de votos. Es decir, que el Tribunal Contencioso Electoral o algún juez o jueza en que recaiga una posible causa podría también disponer la apertura de paquetes electorales y la verificación de votos, es decir, el recuento. En ese sentido, es el Tribunal Contencioso Electoral quien podría subsanar, digamos, estos, no voy a decir errores, pero sí falta de legitimidad, tal vez, del Consejo Nacional Electoral frente a los últimos acontecimientos. Digamos, podría subsanarlo. Pero también caben recursos administrativos frente al propio Pleno del Consejo Nacional Electoral. Ahí, insisto, el Código de la Democracia no es muy claro respecto de los recursos administrativos que se puedan asumir frente a el Consejo Nacional Electoral. Resultados nacionales podría ser tanto una objeción como una impugnación, ¿sí? Los dos recursos se pueden tramitar en el Consejo Nacional Electoral, y los dos recursos conocerían el mismo pleno del Consejo Nacional Electoral, y los dos recursos podrían tramitarse uno posterior al otro, porque la impugnación cabe sobre la objeción. Es decir, podrían presentarse tranquilamente dos recursos administrativos, y sobre la resolución del recurso administrativo también cabe recurso subjetivo contencioso electoral ante el TSE. ¿Sí? El problema es que, como ya lo había anunciado Lasso mismo en este comunicado, en esta carta al CNE, para poder interponer estos recursos se tiene que contar con las pruebas necesarias. En el caso de resultados numéricos, se tiene que contar con las actas originales con las que se firma en cada junta receptora del voto y se entrega a los delegados de las organizaciones políticas, o comprobar que existen inconsistencias numéricas, ¿sí? También se podría, por ejemplo, comprobar que existe una nulidad del escrutinio, una nulidad de las votaciones, cuando faltan las firmas de presidente y de secretario de la Junta Receptora del Voto al mismo tiempo. Esa es una causa de nulidad. A mí me parece que en una impugnación también el Consejo Nacional Electoral podría resolver sobre nulidades de votaciones. Esto quiere decir nulidades de los resultados de una o de varias juntas receptoras de voto. Es decir, todavía caben estos recursos. Estos recursos pasarían, sí, por una comprobación previa, por una admisión, y en el caso de que se demuestre que existen inconsistencias numéricas, se podría declarar, a mi criterio, o la nulidad de las votaciones o abrir nuevamente las urnas para un recuento, pero de juntas específicas que hayan sido comprobadas. Ese sería el problema. Que en estos casos, no se respetaría este acuerdo que hubo de alguna forma previamente, y por lo tanto no se abrirían porcentajes de urnas, sino urnas específicas. Entonces, a la luz de todos estos escenarios, porque son como diversos escenarios los que se plantean de lo que podría pasar en los siguientes días, y se plantean procesos, o sea, el tema de recursos, ¿está en riesgo el cumplimiento del calendario electoral con todo con todas estas posibilidades, digamos, en la mesa? Sí, en principio el Consejo Nacional Electoral tendría 10 días para declarar resultados. Estos 10 días se pueden ampliar. El calendario electoral entre primera y segunda vuelta no es casual que dure un mes y medio, un poco más. Es decir, que está contabilizado de tal forma en el que se puedan prever todos estos recursos, porque los recursos además tienen tiempos muy cortos, ¿sí? Los recursos administrativos, a partir de la notificación, que casi siempre son el mismo día, se cuentan 2 días para interponer los recursos y 3 días para resolver, es decir, son tiempos súper cortos.
Por otro lado, los tiempos electorales no cuentan fines de semana y se entienden también que corren 24 horas. Es decir, si una notificación es planteada a las 11 de la noche, desde esa hora corren las 48 horas para interponer los recursos, es decir, hasta las 11 de la noche. No ocurre lo que pasa en procesos ordinarios, que se cuenta desde medianoche, que se cuenta desde el día siguiente, es decir, estos son mucho más rápidos. Asimismo, los recursos del Tribunal Contencioso Electoral son muy rápidos y deberían ser muy ágiles. ¿Sí? El contencioso electoral tampoco podría demorarse mucho más tiempo, de tal forma que el calendario electoral no se ve afectado. Los recursos están pensados precisamente para respetar los tiempos electorales, están pensados el tiempo electoral con todos los recursos hasta que las decisiones queden en firmes. Vamos que en circunstancias normales en que la aplicación de la normativa se dé sin incidentes, digamos, no se vería afectado el proceso electoral, ni el calendario electoral. Ahora, inclusive si es que se posibilita esta opción de abrir un recuento en un porcentaje total o parcial de varias provincias, el CNE tendría que hacerlo dentro de 7, 15 días y eso tampoco afectaría el calendario electoral. Es decir, asistimos a un escenario en el que no podría incidentarse nada ordinario que pueda afectar el calendario electoral. Ahora, no estamos considerando circunstancias extraordinarias en las que la sesión del Pleno no se dé, por ejemplo, por falta de consejeros. Sabemos que ayer una consejera, por ejemplo, ha pedido vacaciones. No sabemos cuáles son las circunstancias de estos pedidos de vacaciones, de las ausencias de los consejeros en el Pleno, ausencias injustificadas, por ejemplo, digamos, eso podría incidentar aún más el calendario electoral. Nos queda claro, pero nos quedan muchas preguntas de incertidumbre. Vamos a tomar nuevamente contacto contigo, Silvia, en unos días, porque, claro, se está poniendo también como más que a prueba, se está evaluando el código de la democracia, la institucionalidad de las elecciones, este tema de la representación política directa en el Consejo Nacional Electoral, que se ha evidenciado tanto. Si antes la injerencia política ha existido en el Consejo Nacional Electoral, ahora con mucha más vehemencia esta injerencia, esta participación partidista política en el Consejo Nacional Electoral. Te agradecemos, Silvia, esperamos tenerte en un nuevo programa acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Gracias, Luisana, gracias, Jorge, y un buen día.